Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 2 de marzo. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En Jerusalén dijo Jesús a la multitud y a sus discípulos: desde la cátedra de Moisés enseñan los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, pues dicen pero no hacen. Inventan cargas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre sus hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es llamar la atención de la gente. Se cuelgan ostentosamente las palabras de la ley y lucen la religión alargando los flecos de la capa. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y el sitio de preferencia en las sinagogas, y que les hagan reverencia en la calle y los llamen maestros. Ustedes, en cambio, no se hagan llamar maestros, pues uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Ni llamen padre suyo a nadie en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Ni pretenden ser jefes, pues su único jefe es el Mesías. El superior entre ustedes debe ser el servidor de los demás. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy martes 2 de marzo. Recordemos que estamos, mis hermanos, felices porque estamos celebrando el mes de San José. Y este es el año de San José. El próximo 19 de marzo vamos a celebrar esta solemnidad de nuestro Padre y Patrono San José. Y desde ya nos estamos preparando, mis hermanos. Y yo también me pongo muy feliz porque ese día, el 19 de marzo, cumplo 5 años de haber sido ordenado como sacerdote. Mis hermanos y mis hermanas, en este martes hemos escuchado una parte, una perícopa del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 23, versículo 1 hasta el 12. Vea qué interesante esto. Este capítulo 23 está en el marco del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Recordemos que al iniciar el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, encontramos la entrada mesiánica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo entra a Jerusalén de una manera hermosa, montada en un burro, en un asno, y la gente le botaba los ramos y ponía las mantas y decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo primero que el Señor hace es la purificación del templo. El Señor va y expulsa a los vendedores del templo, volcando las mesas de los cambistas, los animales, y todo lo hace el Señor dentro de Jerusalén. Lo siguiente que el Señor hace es maldecir la higuera que no tenía frutos, sino solo hojas, y la higuera en un instante se seca hasta la raíz, pues el Señor dijo: nunca nadie coma fruto de ti, y dice: al momento la higuera se secó. Recordemos que del Evangelio de Marcos es al otro día. Y después inicia una controversia, y esto es donde nosotros queremos llegar. La controversia de nuestro Señor Jesucristo con las autoridades de la época, sobre todo los sumos sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas, que son los enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 23 del capítulo 21. Llegando al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos. Y entonces el Señor empieza a hablar. Y al terminar dice:
los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas, comprendieron que se estaba refiriendo a ellos. El Señor les habla a través de parábolas, pero habla sobre ellos, la parábola de los dos hijos, de los viñadores homicidas. Después en el versículo 22 viene el banquete nupcial, que es una parábola. Después viene la pregunta que hacen al Señor, a quién se le tiene que pagar el tributo. Entonces el Señor habla sobre el tributo al César. Después el Señor nos va a hablar sobre la resurrección de los muertos en una controversia que tiene contra los saduceos. Después el Señor va a hablar del mandamiento principal, una pregunta que hacen los fariseos. Y aquí ya el Señor va a dejar de hablar a través de parábolas para hablar directamente contra los fariseos. Y entonces hoy hemos escuchado que el Señor denuncia la hipocresía y la vacuidad de los escribas y de los fariseos. Ya después el Señor va a decir 7 maldiciones contra ellos. Va el Señor Jesucristo a denunciar sus crímenes y después ya en el capítulo 24 va a iniciar el último discurso, que es el escatológico, el último discurso que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Recordemos los 5 discursos. Primer discurso, el discurso evangélico, el sermón de la montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Segundo discurso es el apostólico, capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Tercer discurso es el discurso parabólico, capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. El cuarto discurso es el eclesiológico, capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Y quinto y último discurso, el escatológico, que lo encontramos en el capítulo 24 y 25 del Evangelio de San Mateo, para después empezar en el capítulo 26 la pasión y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces entrémonos ahora, ya después de hacer ese marco de acercamiento, para poder entender por qué el Señor Jesús critica directamente a los fariseos. Dice el versículo 23, el capítulo 23, versículo 1. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Ahora el Señor ya no va a hablar con los fariseos como lo venía haciendo anteriormente, sino que aquí va a hablar a la gente y a los discípulos. Y dice el Señor, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, dice el Señor. Va a hablar a la gente una denuncia directa contra la hipocresía. Y el Señor va a decir algo bien interesante. Dice, hagan, de hacer, acción, hagan, pues lo que ellos digan. Hagan pues y observen todo lo que ellos digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen, dice el Señor. Vea qué interesante. Se diferencia mucho de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros vamos al Evangelio del Espíritu Santo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. En el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. ¿Cómo obraba Jesús? No solamente hablaba, sino que el Señor hacía y enseñaba, es decir, con testimonio. En cambio, se separa mucho la conducta de los fariseos y los escribas, que decían pero no hacían. En cambio, el Señor hizo y enseñó. Vea qué bonito, qué interesante es esto que nos enseña a nosotros la Sagrada Escritura. Ahora el Señor va a decir a qué se debe su hipocresía. ¿Por qué el Señor los está atacando de una manera tan frontal, tan directa, tan agresiva a estas personas? Dice el versículo 4. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Veía qué interesante. Desde la cátedra de Moisés ponen cargas pesadas a la gente que ni siquiera ellos con el dedo pueden moverlas ni pueden tocarlas. En cambio, si quieren que los demás estén subyugados bajo unas leyes que los llevan verdaderamente a un oprobio, a una ignominia, a una humillación, mis hermanos, porque el pueblo al no poder cumplir esas leyes, pues sencillamente están confinados a la condenación, y eso es lo que está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no lo único que hacen, dice el Señor, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Vea qué interesante el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 6, el Señor nos había dicho, lo leímos, recordemos, el miércoles de ceniza. El Señor Jesucristo, cuando nos hablaba a nosotros acerca de la oración,
va a terminar diciendo el Señor que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Cuando el Señor nos habla de la oración, dice el Señor, hazlo en lo secreto, para no ser visto por los demás. Y cuando el Señor nos habla del ayuno, dice el Señor, perfúmate y lávate la cara y la cabeza, porque los demás no sepan de tu ayuno, sino que tu Padre que te ve en lo secreto te lo recompensará, dice nuestro Señor. En cambio, los escribas y los fariseos dicen todas sus obras las hacen para ser vistos por los demás. Cualquier tipo de obra, tanto obras de caridad, oraciones, ayunos y todo lo que nosotros sabemos, mis hermanos, para ser vistos por los demás. Y al ser vistos por los hombres, ya han recibido su paga. Ojo, que se nos puede salir a nosotros en esta cuaresma ese pequeño fariseo que tenemos dentro. Entonces, ay Padre, es que yo ayuno tanto, que ayuno hasta 40 días seguidos, y entonces está la gente publicando sus ayunos ahí por internet. Ay Padre, es que yo oro más que los demás, o yo doy Padre más que los demás, y entonces para que los demás me vean, ya recibí mi paga, porque la gente va a decir, ay, qué espiritual es, ay, qué generoso es, ay, qué sacrificado es, y ahí le llegó su paga. Pero si esa obra es vista por Dios, tu Padre que te ve en lo secreto, te lo recompensará. Dice el Señor en esta denuncia, ensanchan las filaterias y alargan las orlas de su manto. Es decir, un fariseo entonces pegaba algunas citas bíblicas dentro de sus vestidos, y entonces lo que hacían estas personas eran poner más y más y más, alargando las filaterias, dice el Señor. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame maestros. Dice la Biblia, Jerusalén le llame rabí. Dice, la filateria es un pequeño estuche que contiene los textos de la ley, prendiendo en el antebrazo o en la frente. Dice, las orlas adornaban los extremos bajos del manto, donde ponían algunas. Y rabí es un término hebreo que significa mi grande. Después del año 70, que fue el título habitual de los doctores judíos, equivalente a maestro mío, es un uso también muy antiguo, nos dice a nosotros la Biblia de Jerusalén, es decir, maestro. Y el Señor nos va a decir a nosotros, no dejes que nadie te llame maestro, nadie te llame maestro porque ustedes son hermanos. Y tampoco nadie te llame padre, porque solamente tienes un Padre en el cielo, que es tu Padre Dios. Y entonces algunas personas dirán, y entonces a usted, sacerdote Bernardo o presbítero, que es el título de nosotros, presbítero, ¿por qué le llaman Padre? Porque cuando el Señor dice que no le llamen Padre, es decir, que no pongamos la figura de Dios como si fuera una persona aquí en la tierra. Es decir, que nadie le quite el puesto a nuestro Dios. ¿Y por qué nos llaman a nosotros sacerdotes Padre? Porque engendramos la espiritualidad. No significa, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros queramos ponernos al nivel de Dios de ninguna manera. Nosotros lo que hacemos es engendrar la espiritualidad, lo que yo estoy haciendo con ustedes aquí a través de este programa La Buena Nueva, tratando de comunicarles la palabra del Señor para que ustedes la entiendan y puedan crecer en espiritualidad. Ahora vean cómo termina nuestro Señor. El mayor entre ustedes tendrá que ser su servidor. Y el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Hoy escuchemos esta palabra y meditémosla a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Dios, nuestro Padre y nuestro único Señor, líbranos de la hipocresía y del complejo de superioridad, porque todos somos hijos tuyos y hermanos en Cristo. Fortalece con tu gracia a los servidores de tu pueblo, para que la palabra que anuncian se haga verdad en ellos. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada,
para hoy martes 2 de marzo. Recordemos que este mes de marzo es el mes en que celebramos a San José y estamos también en el año de San José. El 19 de marzo es la solemnidad de nuestro Padre y Patrono San José, el castísimo esposo de la Santísima Virgen María. Y yo les pido también que oren especialmente por mí, porque este día, el 19 de marzo, cumplo 5 años de haber sido ordenado como sacerdote. Estamos para servir porque el Señor nos lo manda en el Evangelio de hoy, que tenemos que servir con humildad, no ensalzados, porque el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado, dice el Señor. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Bueno, mis hermanos, antes de irme, yo les quiero recordar 3 cosas. Primero, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada. Por ahora es el único medio que tenemos nosotros para interactuar. Ustedes ya saben, se los he comentado abiertamente, me han hackeado el Instagram y el Facebook, se los han robado, pero ya estamos peleándolo con Facebook y con Instagram para poder recuperar nuestras cuentas. Si no lo podemos hacer, yo les avisaré y volvemos a iniciar, mis hermanos y mis hermanas, pero la palabra no está encadenada. Por ahora yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada. Suscríbanse y ayúdenme a llegar pronto al 1.000.000 de suscriptores. Segundo, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les harán llegar a cualquier parte del mundo. Y tercero, mis hermanos y mis hermanas, los invito a que se unan a la campaña $1 para la evangelización. Queremos seguir grabando este programa, queremos seguir anunciando la buena nueva, pero necesitamos que ustedes se unan con lo mínimo, $1 para la evangelización. Y también, mis hermanos, pensando en estos días que nos han hackeado las redes, que el demonio no quiere que prediquemos por ningún lado, porque quiere callar la misión, no lo vamos a hacer. Vamos a dar un segundo paso en la evangelización. Vamos, mis hermanos, a crear más programas y hemos encontrado una plataforma para poder evangelizar de una manera más óptima, que llegue el evangelio, mis hermanos y mis hermanas, con calidad. Pues necesitamos que ustedes nos colaboren. Comprar esta plataforma, dicen los ingenieros que sale aproximadamente entre 5.000 euros o 6.500 dólares. Con otras cositas ahí se aproxima a los 7.000 dólares, se aproxima con otros permisos y otras cositas. Yo los invito a que si usted sigue este programa y usted sigue este canal, me ayude y se una con una donación, lo que Dios ponga en su corazón. No importa, así sea lo que sea que Dios ponga en su corazón, pero si podemos recaudar este dinero, mis hermanos, podemos comprar esta plataforma, este software, y podemos evangelizar de una manera más óptima, porque el evangelio, mis hermanos, se va a llevar con calidad a todas las naciones. Algunos dirán, Padre, ¿yo cómo puedo hacer para ayudarle en este proyecto? Pues sencillo, su donación la puede hacer llegar a las cuentas que aparecen en pantalla o a PayPal. De hecho, la compra creo que la vamos a hacer por PayPal. En PayPal es un medio de pagos y donaciones muy, pero muy seguro. Únase a través del PayPal con esa donación y ustedes van a ver, mis hermanos, que esta evangelización va a dar un segundo paso para mejorar y para que el evangelio llegue e impacte a todas las naciones. Así que por favor, únase a esta campaña. Y no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas y que el Señor nos bendiga a través del corazón de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.